Número 4. Con esa pregunta, ya, la justificación es por la fe, pero la santificación, eso sí entiendo, es por obras, ¿no? Es lo que yo tengo que hacer. Bueno, uno sí tiene que pelear, uno sí tiene que trabajar. Nadie va a lograr la santificación por cruzar los brazos, Señor, santifícame. O sea, había una canción bueno, había un pensamiento que pensaba, santifícame. O sea, como si no fuera una batalla. No, la Biblia habla de la santificación como una batalla, una guerra. O sea, el espíritu está en guerra contra la carne y jamás habrá paz. Es guerra. Sin embargo, la santificación es por obras o por la fe. La santificación también es por la fe en las promesas de Dios. La santificación, o sea, el proceso de ser más como Cristo. La santidad en la vida de uno, que haya una vida conforme con el Evangelio, conforme con la palabra de Dios, que haya el fruto del Espíritu en el carácter de uno, que haya amor en la vida de uno, eso también es por la fe. Obediencia por la fe. La fe es que está impulsando la santidad. ¿Y fe en qué? Fe en las promesas de Dios, compradas, garantizadas por la muerte de Cristo Jesús. En otras palabras, tanto la justificación, que es el ser aceptado con Dios una vez y para siempre, eso es por la fe. Y la santificación, que es el proceso incompleto en esta vida de ser moldeado a la imagen de Cristo, tanto la justificación como la santificación son por la fe. Se debe al mismo evangelio. O sea, la justificación es por fe en la obra de Cristo, o fe en el evangelio. Igual, la santificación es por fe en las promesas de Dios que Cristo compró con su muerte en la cruz. Efectivamente, ustedes recuerdan, algunos de ustedes recuerdan, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Efectivamente, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, de principio hasta el final. Aleluya. A ver, pero ¿cómo es que la fe nos ayuda en combatir el pecado? Eso sí quiero, eso me interesa. Que tú, después del estudio de esta noche, puedes pelear contra el pecado más en tu vida. Que haya más amor en tu vida. En la mía también. Mira, el pecado opera por ofrecer algo bueno o provechoso. Muy pocos pecan por obligación. Mejor dicho, que nadie lo hace. Pecamos porque nos parece bien. Ahora pues, la fe corta, destruye la raíz del pecado. ¿Por qué? Porque la fe ve las maravillosas promesas de Dios, compradas por Cristo crucificado. Y la fe percibe, la fe puede ver lo que es invisible, pero la fe cree que la promesa de Dios gana a la promesa del pecado. La fe cree que la promesa de Dios, las promesas de Dios, rinden mejor satisfacción que las promesas y las ofertas del pecado. Entonces la fe te ayuda a escoger la santidad y rechazar el pecado. La fe verdadera revela que la promesa del pecado de poder hacernos feliz es inadecuada.
porque la fe verdadera abraza las promesas de Dios como si fueran reales. Y sí son reales, porque Cristo ha comprado cada promesa y en Él cada promesa es sí. Y nosotros decimos, Señor, realice esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios dice sí. El hecho que Dios dice sí hace que nosotros podamos decir amén. Eso viene de 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Aquí están los apuntes. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén. O sea, nosotros decimos amén, porque las promesas de Dios son sí en Él, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Ves la definición de santidad ahí? O sea, sus promesas, el propósito de sus promesas es para la gloria de Dios por medio de nosotros, en nuestras vidas. Y es interesante, dice, en Él todas las promesas son sí, y por consecuencia, fuera de Él, todas son no. Fuera de Él, no esperes nada bueno del Señor. Yo sé que Él hace llover sobre los buenos y malos, pero algún día pedirá cuentas. Y todas las bondades que los malos han recibido del Señor serán pruebas, evidencias en su contra. Pero en Cristo, todas las promesas de Dios son sí. Pero quizás para ti siempre te habían dicho, no, la obediencia en la vida cristiana es debido a la gratitud. Tanto Dios ha hecho por ti, hay que hacer, hay que vivir vidas santas. La dificultad con esa enseñanza es que no es bíblica. Busca un verso donde dice que la obediencia es por la gratitud. No hay. No hay. No es bíblico decir que la obediencia es por gratitud. La santidad no es por gratitud. Gratitud tiene su rol, pero no es impulsar la obediencia. ¿Cuál es el rol de la gratitud? El rol de la gratitud es mirar atrás, reconocer la fidelidad, la bondad del Señor en el pasado y sacar conclusiones. Si el Señor ha sido bondadoso en el pasado, la gratitud dice, wow, gracias, gracias. Y la gratitud habla a la fe. La gratitud dice, ya, fe, ánimo, ánimo. Porque la fe no está mirando atrás, la fe adelante. La fe habla del futuro. Entonces la gratitud habla con la fe. Y dice, fe, ánimo. El Señor, mira qué ha hecho mi Jesús. ¿Recuerdas la canción? Hay que cantarla en su grupo. Mira lo que ha hecho mi Jesús. Mis pecados ha perdonado, mi vida ha transformado. Mira lo que ha hecho mi Jesús. Fe, ánimo. Si ha hecho tales cosas, ¿qué hará adelante? ¿Ha sido fiel? Mañana será fiel. Confía en Él. ¿En el pasado cumplió sus promesas? Sí. Entonces mañana cumplirá sus promesas. Claro. Entonces la gratitud es para animar a la fe. Animar a la confianza para el día de mañana. Para aquí 5 minutos. En el futuro. Quiero que veas eso en algunos versículos. Hechos 26, verso 18. El Señor dando su orden al apóstol Pablo, su comisión, y
y diciendo que Pablo sería agente de salvación. Y dice para que Pablo, tú les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Han sido santificados por la fe. Santificados por la fe. Ahí sale. Segundo de Tesalonicenses 1:8. Con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere o los haga dignos de su llamamiento y que Dios cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Dice la obra de fe. Fe produce obra. Fe produce obra. ¿Qué está produciendo la obra ahí? Gratitud. No dices fe. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de ¿qué? Fe. Gálatas 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que está obrando. O sea, la fe no es pasiva, la fe actúa. La fe impulsa la santidad. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pero el propósito o la meta de nuestra instrucción o nuestro mandamiento, ¿qué es? Es el amor nacido de un corazón puro, buena conciencia y una fe sincera. ¿Qué está produciendo ese amor sincero? Una fe sincera. La fe produce amor. Y si mi fe no está produciendo amor, todavía mi fe falta. Hebreos 11, verso 8. Aquí quiero que observes qué está produciendo la obediencia. ¿Qué está produciendo la santidad? Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué obedeció Abraham? Por la fe. Hermanos, el siguiente parte, o sea, todavía algunas secciones tenemos que considerar en cuanto a nuestra santificación. Pero la parte de este estudio, la santidad de Dios, vamos a tener un trato amplio tratando de aplicar esa verdad que hemos visto, que es la fe es la fe en las promesas de Dios que va a producir la santidad en la vida cotidiana. La fe en las promesas de Dios compradas por la muerte de Jesucristo en el nuevo pacto, esa fe produce la santidad en mi vida,